Buenos días, mis hermanos. Qué gusto estar aquí, de seguir entonces estudiando, eh, leyendo, ¿verdad? Toda la Biblia. Es bueno que estamos empezando con otro libro. Hoy empezamos con Joel y vamos a ver un poquito del capítulo uno. Quería hacer una introducción también un poquito al libro, porque es importante también conocer más o menos, ¿no? El contexto de lo que está pasando, dónde estamos. Joel sabemos que es uno de los profetas menores. Nos recordamos también que la diferencia entre los mayores y los menores es simplemente el tamaño del libro. Eh, no había jerarquías, ¿no? Sino el contenido era más grande. Y el arreglo en la Biblia hebrea y después en la Septuaginta cambia el orden de estos libros. Acuérdense que son 12 profetas menores y se conocía, antes parecía como fuera un solo tomo, el libro de los 12. Los que tienen problemas para memorizarse el orden de los libros del Antiguo Testamento, acuérdense de los números 5 y 12. Todos los grupos, Pentateuco, historia, sabiduría, profetas mayores, profetas menores, son o 5 o 12. Entonces ahí ya pueden separarlos por pedazos y se los aprenden más fácil, para saber dónde están estos libros. Em, Se estudian más otros libros, y esta es una de las cosas que sí me gusta mucho de nuestra reunión aquí todas las mañanas, que nos hemos propuesto leer toda la Biblia. Fíjense que hay muchos grupos de enseñanzas y clases muy buenas que se dan en Zoom muchas veces. Pero entonces se escogen Efesios, Filipenses, libros así que sabemos, que conocemos más, que nos gustan más de alguna forma, ¿no? Aquí estamos con todos y vamos viendo, por ejemplo, este libro de Joel, que es un poquito complicado inclusive para definir la fecha en que se escribió, ¿ok? Y una de las razones es que no hay muchos detalles, no hay, por el orden en que está, donde estaba antes en la Biblia hebrea, se pone entonces como en la nuestra, en realidad, de segundo, ¿verdad? Entre Oseas y Amós está nuestro Joel aquí. Pero entonces en la Septuaginta se pone allá con Miqueas, eh, y cambia entonces el sentido de la cronología. ¿Dónde va Joel entonces? Y eso hace que se ponga un poquito complicado, ¿no? En la Septuaginta, Joel está con Abdías y Jonás. Entonces es más o menos otro contexto. Y esto lo digo porque es importante que nosotros veamos dónde más o menos, tener una idea, dónde está el profeta, quién era, eh, en qué época profetizó. Lo que conocemos más de Joel, por supuesto, son la cita, ¿verdad?, que hace Pedro en el día de Pentecostés, allá en Hechos 2, profecías que se cumplieron también entonces en ese día. Entonces, vamos a ir leyendo el capítulo uno. Hoy empezamos con el capítulo uno. Parece que el libro tuviera dos divisiones principales, que van entonces desde el capítulo uno hasta el capítulo 2, versículo 17. Y después la otra parte sería desde el 2:18 hasta el final del capítulo 3. Un libro bien cortico. El nombre de Joel significa Yahvé es Dios. ¿Ok? Yahvé es Dios. Que es igual que Elías,
Lo que pasa es que Elías es inverso. Dios es Yahvé. Él es Dios, ¿verdad? Entonces está este profeta solamente con su nombre está declarando la verdad, mm, una de las verdades más importantes también, ¿no? Que necesitamos nosotros creer siempre, tener presente. Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Otros diosesitos y otras cosas sí hay por ahí, pero como estaba orando Gilberto, el Dios de este mundo, fíjate cómo calificamos entonces eso, ¿no? Bueno, sí hay dioses, sí hay cosas que la gente alaba, pero Yahvé es Dios. Y entonces con eso empezamos con nuestro estudio, ¿no? De este hombre que habla en favor de Dios, entonces, que él es el profeta de turno aquí. Entonces, fíjense lo que dice. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. No sabemos quién era Petuel, pero de todas maneras, algunos de los profetas sí los presentan nombrando a su papá, ¿no? De dónde venía. Versículo 2. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en el de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejó el enjambre de langostas, lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande, lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña, lo comió la langosta joven. Esta introducción es bien interesante, hay varias cositas buenas. La historia es importante recalcarla y contarla y tenerla presente. Sobre todo la historia con nuestros hijos, con los nietos. Aparte, por supuesto, de la historia bíblica, nuestra historia. Contarle a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, eh, cómo era tu infancia, cómo llegaste al Evangelio, dónde viviste, para dónde fuiste. Todas esas cosas enriquecen que Joel era hijo de Petuel. Entonces sigue una historia. Yo no sé cuánto, hay muchas veces que uno habla con gente y el hijo, la hija, no saben de las historias del papá. Entonces por lo menos aquí donde estamos nosotros, dice, no, pero es que ellos se aburren que uno les esté contando ya del pueblo, de donde uno viene, que no sé qué. Bueno, que se aburren, si están pequeños quizás hay que contárselo de otra forma, pero es importante la historia. Cuéntenselo a sus hijos, las cosas buenas, las cosas malas. Esa es la vida, esa es la vida tuya que les queda ahí después. Porque aparte también otra cosita más o menos por un lado para allá, es que el, el bisnieto, el tataranieto, por allá, ya quizás ni se va a recordar cómo te llamas tú, cómo te llamabas tú. Uno se acuerda del abuelo, más o menos del bisabuelo, pero ya del otro de arriba uno dice, oye, ¿cómo se llamaba eso? Y ya ni sabe. Pero entonces las historias que van pasando de generación en generación, la venida, en el caso nuestro, por supuesto, muy particular, la venida del Evangelio. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegaste tú a conocer la palabra? ¿Quién te enseñó de la Biblia, esas primeras veces que estudiaste? Entonces, eso es importante. Y después otra cosa bien interesante que hace Joel aquí, que por la traducción se pierde, ¿verdad? Es difícil. Cuando dice langosta grande, langosta pequeña, langosta joven, eso tienen nombres distintos y hay como un juego de rimas y de palabras que nosotros no podemos apreciar en español. Entonces solamente se le ponen estos adjetivos, ¿no? Ah, bueno, era la langosta más grande. Lo que está hablando es de una devastación absoluta. Todas comieron.
todas las langostas comieron de todo. Y entonces empieza después a más o menos a describir cómo era la situación antes y cómo queda después. Versículo 5: despierten borrachos y lloren, giman todos los que beben vino, porque el vino nuevo les fue arrebatado de los labios. Entonces viene una serie de ilustraciones, de dichos del profeta, en donde tenían y ahora no tienen. Extremo, extremo. Por ejemplo, fíjense, antes estaban aquí borrachos de tanto vino, un vino nuevo, quizás dulcito, sabroso. Ya los chilenos sabrán más de eso que uno, pero se les arrebató de los labios. Ya no tienen. Una invasión, una nación ha invadido mi tierra poderosa e innumerable. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides. Entonces sí tenían ahí sus siembras, ¿verdad? Desgajó mis higueras. Acuérdense que las higueras son símbolo de bienestar, de tiempo, de paz. Las peló y las derrumbó, dejando blancas sus ramas. Entonces, estas langostas que se describen aquí arriba, eh, lo más seguro es que está describiendo a un pueblo, ¿verdad? Que viene entonces a arrasar con lo que ellos tenían. Entonces, acuérdense aquí de los madianitas, por ejemplo, dale un momentico aquí en Jueces 6:5. Dice, llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Esa es la descripción. Estas langostas bien grandes, pequeñas, hoy, eran esta gente que viene arrasando con todo. Pero entonces fíjense la idea de que antes había vino, eh, ahora no. Miren esta bien triste. Versículo 8: gime, pueblo mío, como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Qué imagen bien triste, ¿no? Oye, la jovencita está ahí lista, preparada, vestida con gozo, y de repente se le murió el novio. Ya no hay. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas no se ofrecen ya. Quiere decir que hubo ofrendas, ya no hay. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se han secado el vino nuevo y agotado el aceite. Entonces, en una situación donde había abundancia, hay muerte, hay escasez, hay devastación. Lamentense ustedes, agricultores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se secó y la higuera se marchitó. El granado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron. ¿Cómo sería esa belleza de naturaleza, de abundancia, de frutos, de cosas? De hablar sentados ahí, vamos a tomarnos este vinito y disfrutamos de los higos y de aquello. Y ya no hay, ya no hay. Versículo 13: vístanse de duelo, giman sacerdotes, lamentense ministros del altar. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde están los aceites que se iban a ofrecer, las ofrendas líquidas, los cereales? Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entonces, qué tragedia? ¿Qué tragedia sería no poder alabar, no poder tener un sitio de reunión, no tener eh, lo que antes gozaba uno, no tener lo que uno tenía? Y ahora lo que hay es escasez, no hay nada. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos. La alegría y pues estas cosas entonces ya no son materiales.
La alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. No se nos arrebató la alegría y el regocijo. La semilla se secó debajo de los terrones, los hilos estaban en ruido. Entonces, había tantas cosas que almacenaban, que comían, que tomaban, que estaban bien. Miren la naturaleza cómo sufre. Cómo, 18. Cómo brama el ganado. Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. Entonces, lo que está pasando, como con la mayoría de los profetas, ¿verdad? Quizás todos, es que ellos gozaron, estuvieron en una situación de bienestar, de bendición, de parte providencial, ¿verdad? De parte de Dios. Pero entonces que por su pecado, por su descuido, su rebeldía, su insistencia en la desobediencia, entonces sufren todas estas calamidades. Una vez tuvieron, ahora no tienen. Una vez vivieron, otra ahora no. Una vez estaba bien el ganado, hasta el ganado está tranquilo, ahora no. Entonces, esas son las cosas que vamos viendo, cómo aplica en nuestras vidas, en tu vida, en lo personal, en lo particular. Entonces, uno puede darse cuenta, ¿verdad? Que las cosas que tenemos, las cosas que sean, desde tu fe, tu fidelidad, tu Biblia, tu tiempo para ir a lavar, este rato que tenemos aquí todas las mañanas para reunirnos libremente, tranquilamente, eso es gracias a Dios. Eso es un regalo de Dios. ¿Cuánta gente no puede hacer eso? Y está entonces el que estuvo y ahora no está. ¿Cuántas sillas vacías en las iglesias de gente que estuvo gozando de estas bendiciones que estamos gozando nosotros ahorita y ahora no está? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. El llamado entonces está en el 19. Esto es lo que tenemos que hacer. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Por supuesto, lo que iba a decir primero era, no tenemos que dejar que lleguemos a esa instancia en donde tenemos entonces ya escasez, sino que en estas bendiciones que gozamos, eh, reconocemos a Dios, que es el que da, y es por su misericordia que estamos aquí. Entonces, si pasara de todas maneras, a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles del campo, los animales todavía te buscan con ansias. Entonces, no, hermanos, no, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar velando. No dejemos que nos caiga el mal por las consecuencias de nuestro pecado. No dejemos que no, la vida es así, es difícil, ya así solita es complicada la cosa. Pero nosotros la dañamos más con decisiones equivocadas, juntarnos con gente equivocada, ideologías equivocadas, lo que sea, prácticas que van en contra de nuestro Dios. Entonces, estamos conscientes que lo que tenemos, esta paz, esta comida, estás ahí debajo de la higuera, tranquilo. Disfruta, disfruta. Tienes tu café, te tomas tu café tranquilo, vas y te reúnes con los hermanos, ves el juego con otra gente. Disfruta de tu vida, de tu comunión con la familia espiritual, con Dios, de las cosas que te da. Y atribúyele a Él todo, todo. Cuando empiezas entonces a hacer tus propias cosas, tomar tus decisiones que sabes también que van en contra de la palabra, entonces ahí viene la langosta grande, la pequeña, la joven, y arrasa con todo. Entonces, interesante el libro de Joel, vamos a estar estudiando estos 3 días que vienen. Este,
un libro que, como decía Beto al principio, no estudiamos mucho. No estudiamos mucho. Inclusive los eruditos y los que escriben cosas de comentarios, ellos buscan más estudiar sobre Oseas, Amós, la decadencia moral de Israel, las consecuencias, todas esas cosas. Pero aquí estamos nosotros, Joel, y esperando que sea de provecho entonces para todos. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias que siempre tienes mensaje de vida para nosotros, de advertencia, mensaje de esperanza también, de promesas. Queremos darte gracias, Señor, por cómo estamos, porque tenemos comida, como ya te agradecimos esta mañana también, nos podemos levantar de nuestras camas. Tenemos muchas bendiciones y reconocemos que son por ti. Te las atribuimos a ti, Señor, y te damos gracias por eso. Te pedimos que no permitas nunca, por favor, Señor, que nos apartemos, que el orgullo nos llene, que podamos pensar que por nuestras habilidades o nuestras cosas, que tenemos bienestar. Reconocemos que es por ti y te agradecemos por eso. Te pedimos entonces la bendición, te damos las gracias, que nos acompañes hoy, Señor. A través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, oramos y te pedimos todo esto. Amén. Bendiciones.